Voy con el capítulo 8.3 del volumen 1. Voy a hablar de la señal LIN, pero primero hablaré del caso. Persiste en códigos, el cliente decide ir a otro taller. El módulo obturador de la parrilla, en inglés Active Grill Shooter o AGS, ha sido reemplazado en el Nissan Sentra SR del 2021, pero los códigos U0284 y U1051 persisten, o al menos uno de ellos. Esto es un problema común en modelos Nissan recientes, donde estos códigos comparten el mismo bus de comunicación LIN, un cable simple que conecta el alternador, el obturador y el ECM. ¿Qué significa que persistan los códigos después del cambio? El reemplazo del módulo obturador suele resolver problemas de corrosión en el conector o fallo del actuador o motor del obturador, y a menudo apaga la luz de batería, battery light, si estaba encendida. Sin embargo, U0284, pérdida de comunicación con el módulo del obturador, frecuentemente permanece o regresa porque la causa raíz no era solo el módulo, sino algo en la red LIN compartida. Bien. Luego el U1051, error de comunicación LIN, apunta directamente a fallos en esa red y en Nissan suele relacionarse con el alternador, generador o su cableado. Causas más probables ahora después del reemplazo. Problema en el alternador, el más común en estos casos. El alternador tiene un módulo interno que se comunica por el mismo bus LIN que el obturador. Si el alternador está fallando en la comunicación, incluso si carga bien, alrededor de 13 o 14 voltios, genera U1051 y arrastra U0284, porque el ECM no ve a ninguno de los dos. En foros y vídeos de diagnóstico, Altima, Sentra, Rogue similares, desconectar el alternador hace que los códigos cambien o desaparezcan temporalmente, confirmando que es el culpable. Síntoma: luz de batería intermitente o persistente, voltaje inestable o códigos que regresan rápido. Bien, esto era una causa más posibles, más probables después del reemplazo del módulo obturador de la parrilla, como hemos dicho, problema en el alternador, y ahora daño o interrupción en el cableado LIN. El bus LIN es un solo cable, generalmente violeta o de color específico, que va del ECM al alternador y de ahí y al obturador. Puede haber un corte, corrosión oculta, pin flojo o daño por roedores o debris en la ruta, común en la zona delantera. En casos reportados, el cable estaba cortado internamente y repararlo, soldar o reemplazar sección resolvió todo. ¿Qué es la señal LIN? La señal LIN o LIN Bus Signal en el Nissan Sentra SR 2021 es la señal de comunicación que viaja por el bus LIN, Local Interconnect Network. Es un protocolo de red simple y de bajo costo que Nissan usa en muchos modelos, Nissan y todos. Estoy hablando simplemente del caso concreto que estoy tratando en el libro. En muchos modelos recientes para conectar componentes no críticos del vehículo al ECM, Engine Control Module, el cerebro del motor. ¿Qué es exactamente la señal LIN? Es una señal eléctrica digital que viaja por un solo cable, generalmente de color violeta, verde claro, azul claro o similar, dependiendo del diagrama. Funciona como una conversación en serie. El ECM actúa como un máster, y envía comandos o pide datos a los esclavos, slaves en inglés, como el alternador o el obturador de la parrilla. La señal es una onda cuadrada, square wave en inglés, que oscila entre 0 voltios bajo y 12-14 voltios alto, con una velocidad baja, alrededor de 20 kilobits per second, muy diferente al bus CAN más rápido y complejo que usa para otros sistemas.
En este caso, esta señal es la que falla cuando aparecen códigos como U1051, error general de comunicación LIN, y U0284, pérdida de comunicación específica con el módulo del obturador de la parrilla activa. ¿De qué componentes es la señal LIN en el Sentra 2021? En modelos como Nissan, como el Sentra y similares, el bus LIN principal en la zona delantera del motor conecta principalmente estos: ECM maestro, ubicado cerca de la batería o en el compartimento del motor; alternador, generador. El ECM le dice cuánto cargar, regula el voltaje inteligentemente para ahorrar combustible y evitar sobrecarga; y después obturador de la parrilla activa, Active Grille Shooter o AGS. El ECM le ordena abrir o cerrar las aletas de la parrilla según la temperatura del motor, velocidad, etc., para mejorar aerodinámica y enfriamiento. Estos tres comparten el mismo cable LIN, un solo hilo que se ramifica. Por eso, si hay un problema en uno, por ejemplo, alternador defectuoso o cable dañado, afecta a los demás y genera ambos códigos. El LIN no conecta con el CAN bus principal, que es para cosas críticas como ABS, airbags, transmisión, por lo que no afecta todo el auto, pero sí causa luz de avería, check engine y posibles problemas de carga o temperatura. ¿Cómo se ve o mide la señal LIN? Con un osciloscopio, herramienta de diagnóstico avanzada. Deberías ver una onda cuadrada limpia y regular desde el ECM hacia los esclavos. Si está plana, 0 voltios o 12 voltios constante, cortada, con ruido o ausente, hay falla. Con un multímetro simple, mide voltaje en el pin LIN del conector. Debería variar entre 0 y 12 voltios cuando hay comunicación activa. Si está fijo en 0 voltios o 12 voltios, problema. Luego, en diagnósticos comunes, como en vídeos y foros de Nissan, desconectar el alternador hace que la señal desaparezca o cambie, y los códigos se modifican, confirmando que el alternador está interfiriendo. En resumen, la señal LIN es el idioma por el que el ECM habla con el alternador y el obturador de la parrilla en el Sentra. Como cambiaste el obturador y persisten los códigos, lo más probable es que la señal esté fallando por alternador, su módulo interno no responde bien, o cable LIN dañado, cortado o corrosión, o conexión floja en el ECM o fusibles. Bien, y ahora voy a hacer el ejemplo de cómo conectar el osciloscopio y el multímetro para medir la señal LIN, el bus de comunicación que conecta el ECM, el alternador y el obturador de la parrilla activa en el Nissan Sentra SR del 2021. Necesitas conectar el osciloscopio o el multímetro en puntos específicos del circuito LIN. Este es un solo cable compartido, generalmente violeta, gris, gris claro, azul claro o verde claro en Nissan, dependiendo del segmento del arnés, que lleva la señal digital de onda cuadrada. Bueno, primero voy a decir qué es una señal digital. Una señal eléctrica digital es un tipo de señal eléctrica que representa información mediante valores discretos, limitados y específicos, en lugar de variar de forma continua. En la práctica, la mayoría de las señales digitales en electrónica, como en autos, computadoras o comunicaciones, usan solo dos niveles de voltaje, binario. Un nivel alto, por ejemplo, 3.3, 5 o 12 voltios, representando el 1 o estado lógico encendido on. Un nivel bajo, cerca de 0 voltios o ground, representando 0 o estado lógico apagado off. Esto crea una forma de onda típica llamada onda cuadrada o pulsos, donde la señal cambia abruptamente entre estos dos estados en momentos precisos, sin valores intermedios infinitos. Características principales de una señal eléctrica digital.
Discreta en amplitud, solo toma un número finito de valores, casi siempre 2, en sistemas binarios. Discreta en el tiempo, en muchos casos. Los cambios ocurren en instantes específicos sincronizados por un reloj clock en circuitos digitales. Resistente al ruido, aunque haya interferencias, mientras el voltaje no cruce el umbral entre alto y bajo, la información se mantiene intacta, por eso es más fiable en transmisiones largas o entornos ruidosos como un auto. Fácil de procesar, computadoras, microcontroladores y módulos como el ECM del Nissan usan estas señales para codificar datos, comandos, estados, mediciones, en bits 0S y 1S. En el contexto del Nissan Sentra señal LIN, la señal LIN es una señal digital de tipo serial. Envía bits uno tras otro por un solo cable. Usa niveles de voltaje, 0 para bajo, 0 lógico, y 12 voltios para alto, 1 lógico. Forma una onda cuadrada limpia cuando funciona bien, pulsos regulares que suben y bajan abruptamente. El ECM maestro envía headers, cabeceras, y los esclavos, alternador u obturador, responden con pulsos en el mismo cable. Con un osciloscopio se vería algo así en una señal LIN buena. Una serie de rectángulos altos y bajos alternados, onda cuadrada, sin distorsiones ni ruido excesivo. Si está plana, siempre 0 voltios o siempre 12, o con picos irregulares, hay falla. Bien, sigo. Advertencia importante. ¿Cómo conectar el osciloscopio y multímetro? Trabaja con el motor apagado al conectar, para seguridad. Pero para ver la señal activa, enciende el Ignition On sin arrancar o arranca el motor. Usa pinzas o sondas con cuidado para no dañar pines o cables. El LIN no es como el CAN, no mide diferencial. Es un solo cable respecto a masa. 1. Conexiones más fáciles y recomendadas. Puntos de prueba comunes. Estos son los lugares típicos en Sentra 2021, basado en diagramas y casos similares. En el conector del obturador de la parrilla, AGS, el más accesible, ya que se cambió recientemente. Conector generalmente de 4 pines, pero solo 3 cables activos, el cuarto vacío. Pines típicos, mirando el conector del arnés con la pestaña de bloqueo hacia arriba, de izquierda a derecha o derecha a izquierda según el modelo, verifica visualmente. Pin 1, alimentación 12 voltios, ignición, rojo o rojo-blanco. Pin 2, señal LIN, gris, violeta o gris claro. Pin 3, masa, negro. Pin 4, vacío. Conexión para medir osciloscopio, canal A, sonda positiva, al pin LIN, que es el pin 2 o el gris violeta. Masa, ground lead, a buena tierra, chasis o pin de masa negro del mismo conector o batería negativa. Luego, multímetro. El positivo al LIN, negativo a masa. Verás voltaje promedio de 6-8 voltios, si hay comunicación. Si está fijo en 0-12 voltios, problema. Bien, esto era en el conector del obturador de la parrilla AGS, el más accesible. Luego, en el conector del alternador, muy útil para probar si el alternador interfiere. Conector, pequeño plug de 2 o 4 pines en la parte trasera superior del alternador. Uno es el LIN. Pin LIN, generalmente un solo pin dedicado, color claro o azul claro, violeta o marrón en algunos pines, pin 1 o 2 según diagrama. En casos Nissan es el pin L o comunicación. Conexión, osciloscopio, sonda positiva al pin LIN del alternador, masa a chasis o batería negativa. Mejor que pin de masa del conector. Bien, multímetro, igual. Prueba clave, mide con alternador conectado, desconecta el alternador, mide de nuevo. Si la señal mejora o los códigos cambian, el alternador es el culpable. Repito, prueba clave, mide con alternador conectado, desconecta el alternador, mide de nuevo.
Si la señal mejora o los códigos cambian, el alternador es culpable. Bien, luego otro punto, después de en el conector del alternador y en el conector del obturador de la parrilla AGS, como tercera opción en el ECM, menos práctico pero referencia. Pin LIN, en diagramas Nissan a menudo pin 21 o similar. En el conector grande del ECM, el F51 o similar. Color cambia a verde claro o violeta en el arnés. Solo accedes si tienes el diagrama exacto. No lo recomiendo como primer punto. Bien, ¿cómo medir con cada herramienta? Osciloscopio, la mejor herramienta para ver la señal. Configuración típica, voltaje de 0 a 15 voltios o auto. Tiempo de 10 a 20 milisegundos por división para ver varios frames de datos. Trigger, falling edge o normal. Luego, ¿qué esperar en señal buena? Una onda cuadrada limpia, 0 voltios bajo, 12-14 voltios alto. Pulsos regulares, como conversación digital. Frecuencia más o menos 20 kHz o menos. Luego, mala, plana en 0 voltios, que es corto a masa o abierto. Plana en 12 voltios, corto a positivo. Ruido, picos irregulares o ausente. Luego, conecta en el pin LIN del obturador o alternador. Ignition on o motor running para ver actividad. Bien, ahora multímetro, solo para chequeo básico, no ve la forma de onda. Yo supongo que estamos hablando de pinchar backprobing por detrás del conector con las agujas finas para verlo conectado el componente con la red LIN. Y luego, si queremos verlo desconectado, se desconecta a ver si mejora la señal de la red LIN en el osciloscopio, por ejemplo. Ahora, multímetro, solo para chequeo básico, no ve la forma de onda. Modo DC voltios, con motor apagado, ignición off, debería leer 0 voltios o flotante. Ahora, con ignición on, sin arrancar, alrededor de 0-1 voltio o bajo. Luego, motor encendido, voltaje promedio más o menos 4-9 voltios, porque pulsa rápido, el multímetro promedia. Si lee 0 voltios fijo, 12 voltios fijo o batería voltaje constante, implica falla. Puede ser un corto, abierto o sin comunicación. Bien. También mide continuidad resistencia del cable LIN. Motor apagado, desconecta baterías o fusibles relacionados. Debe haber continuidad entre pin LIN del obturador, el alternador y el ECM, sin cortos a masa o a positivo. Repito, debe haber continuidad entre el pin LIN del obturador, el pin LIN del alternador y el pin LIN del ECM, sin cortos a masa o a positivo. Esto midiendo continuidad / resistencia del cable LIN. Pasos prácticos recomendados. Empieza por el obturador, fácil acceso, mide el pin gris-violeta versus masa. Si no ves buena señal, ve al alternador, mide su pin LIN, prueba desconectando uno por uno, alternador primero, y ve si la señal aparece en el otro. Revisa fusibles en IPDM, caja bajo capó, relacionados con ignición y ECM. Si la señal está buena en un punto y mala en otro, el cable LIN dañado por corte o corrosión en el arnés delantero. Si mala en ambos, probable ECM, que es raro, o fusible / alimentación. Repito, si la señal está buena en un punto y mala en otro, el cable LIN está dañado por corte o corrosión en el arnés.
Si la señal es mala en ambos puntos, probable FM, que es raro, pero puede ser, o fusible barra alimentación.